las parejas a otro sitio porque no había forma de hacerlo aquí. Y así sucesivamente, cada vez nos damos cuenta que necesitamos un edificio nuevo. ¿Cómo logramos ese edificio nuevo? Aunque sea en renta inicialmente. Es a través de cada uno de nosotros, con compromiso, con disciplina, diciendo, es mi casa y la voy a priorizar en mi vida. La iglesia pasa por usted. La iglesia pasa por usted. Ok, vamos ahora al tema. Estamos ya listos con Facebook. Listo, entonces le damos una bienvenida a toda la gente que a través de la plataforma de Facebook Embajada del Reino se sintoniza con nosotros para esta palabra poderosa. Le pido ponga su mente, su corazón en modo receptivo y vamos a darle un aplauso a ellos a la manera de la embajada. Con un fuerte aplauso a Dios por la vida de cada uno de los que están ahí. Pidiéndoles a ellos que compartan ese mensaje para que muchos puedan ser alcanzados. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hora. Gracias por cada persona que está aquí presente y por todos los que se conectan a través de Facebook y en las diferentes plataformas de redes sociales. Hoy, Señor, que el mensaje tuyo sea lo que se predique, que tu palabra sea lo que se predique, que no haya palabra de hombre. Por eso yo voluntariamente, Señor, suelto todo lo mío y pido que tú tomes el gobierno de mi pensamiento, mi garganta, mi voz, mi corazón, todo lo mío, para que seas tú predicando tu palabra, poderoso Dios. Y que cada uno de mis hermanos tenga un corazón abierto, un corazón receptivo, un espíritu abundante, Señor, para que pueda recibir en el espíritu lo que tú has preparado para nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Ok, el tema se llama fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. ¿Le suena como algo bíblico? ¿Verdad que sí? Fructificad y multiplicaos. Esta nada más que el primer comando que le da Dios al hombre cuando lo planta aquí en la tierra. Primer comando, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra, señoread, sojuzgad la tierra. Y eso es lo primero que Él hace. Mire, es importante decir todos y que todos entendamos que nosotros tenemos un Padre. ¿Qué cualidades diría usted que es resaltables en Dios? Fiel, autoridad, ¿qué más? Justo, amoroso, misericordioso, ¿qué más? Bondadoso, es tremendamente bondadoso, creador, es tremendo. Fíjese todo lo que hemos dicho en quizá un minuto, ¿verdad? Yo tengo una lista: amoroso, poderoso, misericordioso, sabio, fuerte, justo, generoso, dador incontenible, protector, etcétera, etcétera. Usted siga indagando con el Espíritu Santo las cualidades de Dios y se dará cuenta que eso es Dios. Y como dirían en México, pues qué padre tener un padre así, ¿no? Qué padre, wow, es tremendo. Todo el mundo desearía tener un padre de ese estilo. Y sin embargo, no por las razones correctas la gente desea un padre de ese estilo. Y cuando le digo por qué no son las razones correctas, porque ante un padre con esas cualidades, con esas virtudes, la gente viene, los creyentes se acercan al Padre a pedirle. Y estamos en un constante pida y pida. Nos volvemos unos hijos pedigüeños, unos hijos dependientes. Y a Él le gusta que dependamos, pero no al punto en que no sepamos lo que ya Él nos ha dado. Recuerde que la Biblia nos explica que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Y los creyentes normalitos, tradicionales, parece que no han entendido eso y parece que nunca se han enterado lo que Dios les ha concedido. Parece que no hubiéramos leído Efesios 1:3, donde se nos aclara que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Eso en sí mismo es poderoso, pero eso parece que es un versículo que hubiéramos borrado de nuestras Biblias. Entonces, nos acercamos siempre a pedir y no nos atrevemos a pensar que si Él es nuestro Padre, nosotros tenemos su genética. Tenemos su
genética. Usted tiene como herencia la genética de su padre terrenal. Bueno, yo le voy a dejar en claro algo. Lo terrenal es lo de abajo, lo celestial es lo de arriba. Lo terrenal está gobernado por lo celestial. En lo terrenal usted tiene la genética de su padre terrenal y en lo celestial la de su padre celestial. ¿En cuál quiere vivir? Gracias a Dios. ¿En cuál quiere vivir? Y ahí usted va a encontrar en sí mismo una respuesta. Si tenemos la genética de Dios, yo quiero vivir en la genética de Dios. Porque usted no es un ser carnal teniendo una experiencia espiritual. Usted es un ser espiritual teniendo una experiencia terrenal mientras está aquí en la tierra. Entonces, ¿somos qué? Espíritu. Y si somos espíritu, ¿somos qué? Espirituales. La Biblia nos explica que Él es espíritu. Y lo que Él es en espíritu es lo que nosotros somos en espíritu. El problema es que nosotros queremos vivir lo que Él es en la carne. Y vivimos apegados a las improntas carnales que tenemos. Esas improntas pueden ser heredadas de la casa paterna, heredadas del mundo, de la escuela, del alma mater, ¿verdad? Pero son siempre improntas que quedan muy cortas frente a lo que es la gran realidad, el peso de gloria que tiene la enseñanza, la sabiduría que proviene de nuestro Padre Celestial. A mí mi Padre Terrenal me enseñó muchas cosas, muchas importantes que hoy todavía me acompañan. Pero cuando comparo ciertas cosas que Él me enseñó versus lo que me enseña el Padre Celestial, veo que tengo que desechar algunas cosas de mi Padre Terrenal. No estoy traicionando su memoria, le estoy honrando, porque en la medida en que yo crezca y me desarrolle más a la manera de mi Padre Celestial, entonces podré tener una mejor referencia a los demás de lo que es mi Padre terrenal. No sé si alguien ha leído a Robert Kiyosaki con Padre Rico, Padre Pobre. Él hace dos comparaciones y él enseña lo que le enseñó su Padre Rico, que no era necesariamente su padre biológico. Pero entonces aquí estoy haciendo la comparación para que entienda que nosotros debemos movernos más por lo que nos da nuestro Padre Celestial en espíritu que por lo que nos da nuestro Padre terrenal. Somos espíritu. Nosotros debemos apartarnos de un pensamiento, querer heredar a Dios en carne. Porque entonces el problema es que no entramos en su naturaleza, porque su naturaleza es divina, su naturaleza es espiritual, no carnal. Dios no tiene nada que ver con la carne. Esa es una impronta falsa que tenemos. Entonces vamos a ir recordando que en lo natural, en lo celestial está el poder. Vamos a ir a Génesis 1, versículos 11 y 12. Y quiero que le siga bien el rastro a esto que vamos a aprender hoy, porque es de vital importancia para entender lo que somos nosotros. Si esto se pierde de vista, vamos a estar en algún punto patinando en el camino, vamos a estar deslizándonos a un lado y a otro, porque no entendemos la naturaleza que tenemos. Esto dice Dios en la creación, en el proceso creativo de la tierra. ¿Está conmigo ahí? Ok, después dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, árbol de fruto que dé fruto según su género, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué dice ahí la Biblia? Y fue así. Y fue así. El versículo 12 dijo: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Ahí la naturaleza es según su especie, según su clase, según su naturaleza. Y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, la misma cosa que su naturaleza. Y vio Dios que era bueno. Dígame, si vio Dios que era bueno, ¿es porque es bueno? Claro que es bueno. Y aquí el punto central es que la semilla da un fruto y el fruto trae semilla, y la semilla da un fruto y el fruto da semilla. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Un proceso sin fin, un proceso sin fin que
que va necesariamente multiplicándose. Yo no sé cuántos aprendimos en biología lo que es la multiplicación mitótica o por mitosis. Una célula, un embrioncito entra y luego empieza a multiplicarse, a multiplicarse. Primero es 2, luego es 4, luego es 8, luego 16 y así. Empieza a multiplicarse abundantemente. Y de eso se trata el tema de hoy, fructificad y multiplicaos. Pero resulta que nosotros todos nos olvidamos de eso de fruto que dé semilla según su especie y semilla que dé fruto según su género. Porque es que el punto central es este, familia. Nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Cómo lo explica el mundo? Y son, como le digo, ese tipo de enseñanzas que a veces se quedan y que no racionalizamos bien. Dice, no se le pueden pedir peras al olmo, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo los pone en la Biblia? Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? ¿Sí ve cómo una cosa lleva a la otra? Ok. Nadie puede dar de lo que no tiene. El punto es que nosotros queremos algunas veces pedirle a la gente lo que no tiene. Pedir que den lo que no tiene. Usted quiere amabilidad en una persona que es por naturaleza huraña. Usted quiere amor en una persona que es por naturaleza quizá egoísta, egocéntrica, etcétera, y eso es muy difícil. Entonces, ¿qué ocurre cuando usted espera algo de alguien que ese alguien no tiene? Usted se ha creado falsas expectativas y en la falsa expectativa hay una gran desilusión. Para que usted no se desilusione con nadie, trate de conocer la naturaleza de ese alguien. Porque desconocer la naturaleza lo lleva a crear falsas expectativas. Pero cuando usted conoce la naturaleza de ese alguien, usted ya sabe a qué atenerse. Usted no va con una persona que, como dicen en México, que es coda, a un café esperando que él pague. Usted sabe quién va a pagar. Ya le conoce la naturaleza. Dicen por ahí en la sabiduría popular, y si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? O sea, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero el punto es, nosotros no vivimos en la naturaleza del Padre porque no nos aventuramos, no nos arriesgamos, no somos intencionales en conocer al Padre. Y entonces tenemos unas expectativas de Dios que ni siquiera le he dicho que va a cumplir. Punto. Porque otra vez, si entendiéramos el propósito eterno de Dios, sabríamos que Él se debe a su propósito eterno, no a mi propósito. ¿Ven? Y entonces estoy pidiéndole cosas según mi propósito. Y Él está dispuesto, ya dio las cosas según su propósito. Y esas cosas que dio, las que ya me dio, las que ya nos dio a todos, pues ahora ¿dónde están? ¿Allá arriba? Aquí adentro. Aquí adentro. Desde aquí deben fluir. Como es adentro, es afuera. Pero usted espera que como sea afuera, sea adentro. ¿Y afuera qué tiene? Confusión, caos, mentira, engaño, desilusión, guerras, falsedad, odio, ira, rencor, enemistades, etcétera, 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 vicios, todo eso. Usted espera que eso se dé adentro. Se va a dar, si usted sí funciona, se va a dar. Pero lo importante es que usted sepa y conozca que usted ha sido dotado con una cantidad de bendiciones que están dentro de usted y tienen que simplemente fluir, fluir, fluir. Dios es multiplicador en sí mismo. Y esto es muy importante. Dios es multiplicador en sí mismo. Yo le quiero decir, Dios no resta, Dios no suma, Dios no divide. Dios es multiplicador. Él es multiplicador. Es la única cosa en la que se mueve, si fuera en términos matemáticos, la única operación que Él conoce es la de multiplicación. No la de la suma, no la de la resta, no la de la división. Esa es la naturaleza de Dios. Y sorpréndase, si esa es la naturaleza de Dios, ¿cuál es su naturaleza? La misma, multiplicador. ¿Por qué entonces tenemos gente que divide? ¿Por qué entonces tenemos gente que simplemente suma? ¿Por qué tenemos gente que chismea? ¿Por qué tenemos gente que señala y acusa? Eso no multiplica.
Entonces es necesario empezar a movernos en la economía de Dios, en la naturaleza de Dios, y para que eso ocurra tengo que conocer la naturaleza de Dios. Primera cosa en la que debemos informarnos hoy: Dios es multiplicador. Él no divide, no suma, no resta, simplemente multiplica. Déselo fuerte a Dios. Entonces, si es que el Espíritu de Dios mora en ti, como lo dice la Biblia, si es que Dios te guía en su Espíritu, pues tú serás un ser multiplicador. Ahora, esto tiene que ver todo con una mentalidad, porque hay una mentalidad de pobre en el creyente y hay una mentalidad de abundancia en el Hijo de Dios, por naturaleza. ¿Usted cree que a Dios le falta algo? No le puede faltar nada. Él lo contiene todo. Y nosotros tenemos ¿qué? Su naturaleza. Pero eso no ha permeado nuestra mentalidad. Eso no ha llegado a nuestra mente. Cuando eso llega a nuestra mente, ya nuestra boca no se llena de escasez. No tengo, es que no puedo, es que está muy duro, es que está muy pesado, es que mire, que el mundo, que... No, porque ahora yo sé quién soy. Yo sé dónde estoy plantado, yo sé cuál es mi realidad. Ya no necesito que una denominación me diga cuál es mi realidad. Ahora mi realidad me la da la palabra de Dios, que me informa, me forma y me transforma para conformarme a la manera de Dios. Y en esa conformación es en la que se mueve Génesis 1, 26, 28. Y si va ahí, esto es sorprendente cómo lo hemos perdido de vista durante tanto tiempo. Para nosotros, los que estamos aquí en la embajada, quizá se ha vuelto un lugar común leer Génesis 1, 26 al 28. Pero es necesario repicar en eso, revisitar el texto y siempre tratando de entenderlo un poco más en profundidad. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Recuerde, yo solo le estoy recordando lo que él en su Biblia explica que dijo, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Wow. Conforme a nuestra semejanza. Y señoree. Escúcheme. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Porque si somos hechos a imagen de Dios y conforme a su semejanza, vamos a señorear. Porque Él es ¿qué? Señor. Come on. Él es Señor. Y usted parece que se deja gobernar por hábitos, por pasiones, por iras, por melancolías, por traumas, por situaciones, cuando usted está aquí para señorear. Pero si no somos siquiera capaces de señorear sobre nuestros hábitos o pasiones, sobre nuestros apetitos, ¿sobre qué entonces queremos señorear? Hay que empezar por la casa. Pero sigue el texto diciendo: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Estamos aquí para gobernar, señorear, sojuzgar la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tienen esa denominación de hombre, raza, ser humano, ¿ok? No estamos hablando de feminismo, no le vamos a meter a esto sexismo, ¿ok? Pero cuando él dice, creó Dios al hombre, la raza humana, y lo creó como varón y hembra. ¿Por qué creen que lo creó como varón y hembra? Porque, eso es, mi hermano, para que pudiéramos ¿qué? Multiplicarnos, porque la naturaleza de Dios es ¿qué? Multiplicar. Entonces se dan cuenta que Dios nada hace sin un propósito. No es que le voy a dar al hombre una mujer para que se goce en ella sexualmente. No, es que hay necesidad de una multiplicación. Y con esto, sabiendo que tenemos una audiencia madura, quiero decir lo siguiente: en el factor gozo está el factor multiplicación. Porque de todos los comandos que Dios le ha dado al hombre, uno solo ha cumplido el hombre a lo largo de toda la historia. ¿Cuál creen que es? Multiplíquese. ¿Y por qué creen que es? Ay, Señor, me da esta pena predicar eso.
Pero luego viene uno a la congregación y le dicen, diezme con gozo. Me quieren estafar. No, es que usted quiere, si diezma con gozo se va a multiplicar también. Ame con gozo, perdone con gozo. ¿Quiere perdone yo a él, pastor? No, usted no sabe lo que me hizo. Gócese en el perdón, porque el perdón es un regalo para sí mismo. Es un regalo para sí mismo. Y entonces, tenemos allí lo que viene después es impresionante. Y los bendijo Dios. ¿Los qué? ¿Planeó Dios bendecirlos? No, los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. En esa bendición hay un código de multiplicación, una habilidad para multiplicarse. Usted y yo, todos nosotros como hijos de Dios tenemos habilidad de ser multiplicadores. ¿Sabe qué impide que no multipliquemos? Nuestra mentalidad. Porque el mundo se ha encargado de castrar nuestra mentalidad de hijos, de cercenarla, romperla, maltratarla, echarla menos, y lo ha logrado. Y entonces ahora hay hijos de Dios con mentalidad de pobre, hijos de Dios con mentalidad de no puedo, hijos de Dios con mentalidad de escasez, hijos de Dios con mentalidad de no tengo, hijos de Dios con mentalidad de no, y resulta que todas las bendiciones son en Él, sí, y en Él, amén. Entonces, ¿será que se equivocó Dios o será que los equivocados somos nosotros? Algunos que nos llamamos a nosotros mismos hijos y no hemos entrado en la naturaleza divina del Padre. Y dice allí, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso le da un mensaje de ¿qué? Gobierno. ¿Tenemos la posibilidad de gobernar? Sí, claro. Pero si tú no gobiernas ni tu propia vida, ¿dónde estás expresando la naturaleza de Dios? Tu vida debe ser gobernada. Es la primera cosa que debe ser puesta bajo el gobierno del Espíritu Santo. Entonces, cuando tu vida es gobernada, tú empiezas a poder tener la habilidad de gobernar. Porque nadie puede gobernar sin ser gobernado. Porque no hay autoridad que no se sujete a una autoridad superior. Y la autoridad superior es Dios en su Espíritu Santo. Ahora, de acuerdo a lo que hemos visto, por eso le he preguntado 2 veces, ¿quién dijo? Dios. Lo hemos visto. Ahora, si usted lo ve ahí, hay una cantidad de veces en las que Dios dijo, porque necesitaba hablar, porque la palabra de Dios es el hardware y el software creativo de Dios. ¿Va conmigo? Sin palabra no hay creación, sin palabra no pasa nada. Quiero decirle hoy, el silencio es peligroso. El silencio es peligroso. Tenemos que hablar. Y cuando hablemos, estemos seguros de hablar palabra asertiva, de hablar palabra de fe, de hablar palabra de Dios, no mi propia palabra, no la palabra que el mundo quiere que yo hable. Porque ¿qué quiere el mundo que yo hable? Palabra de división, de confusión, de contradicción, palabra de dolor, de amargura, de llanto, de escasez, de tristeza, de pobreza, de todo aquello de lo que el mundo está lleno, porque de eso sí que está lleno el mundo. Pero en el reino de Dios, eso no es lo que hay allá. Eso no es lo que existe. El reino de Dios es abundancia y expresada en toda forma. Entonces, si hoy usted ha entendido, vamos siguiéndole el hilito a lo que estamos explicando, ¿ok? Somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Que yo soy hijo de Dios, debo tener esa convicción. Yo soy hijo de Dios. Ya me salí del guacal del creyente, de la mediocridad del creyente, a ser hijo de Dios. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo, Y eso fue por impartición. Él se impartió en cada uno de nosotros. Él se impartió en cada uno de nosotros. Está aquí viviendo. Esta es su casa. Es que cuando decimos voy a la casa de Dios, no decimos voy a este recinto, esto es un auditorio. La casa de Dios es mi corazón, es mi alma, es mi pensamiento. La casa de Dios soy yo, eres tú. Y eso es una cosa completamente, esto es para volar la cabeza a cualquiera. Entonces decimos que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios tenemos su ¿qué? Genética, ¿verdad? ¿Va conmigo? ¿Hasta ahí? Listo. Ahora, resulta que Él es multiplicador. Resulta que en Él abundan todas las cosas porque Él todo lo contiene. A Él nada lo contiene. Él contiene todo. Y tú
¿por qué no lo manifiestas? Y si Él ha creado todo lo que ves con su palabra, ¿tú por qué no empiezas a usar tus palabras para crear la realidad que quieres ver en lugar de andar describiendo la realidad que estás viviendo hoy día? Porque la realidad que tengo hoy enfrente de mí puede ser una, pero yo la voy a modificar. ¿Y cómo la voy a modificar? Por la palabra, ¿verdad? Ahora, en el malentendido del creyente es: yo la voy a multiplicar, yo la voy a modificar con esfuerzo. Yo me voy a esforzar para que Dios me la modifique, para que Dios me la cambie, para que Dios me haga algo distinto. Y en la mentalidad del hijo es: tengo en mi boca el poder creativo, tengo en mi boca el poder de vida y muerte, lo voy a manifestar. Vaya a Proverbios 18, 20, 21. Proverbios 18, 20 al 21. Para que se dé cuenta que lo que estamos hablando es la palabra de Dios. Porque de nada le sirve a usted ir a una congregación donde le están lavando el coco, pero solamente en palabras de hombre, en conceptos humanos, y no le están diciendo lo que es la palabra de Dios. 18, 20 al 21. Ahí que dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Del qué? ¿Qué dijimos que tiene el fruto? Semilla. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, y se saciará del producto de sus labios. Se saciará. ¿Sabe qué es saciarse? Quedar más que lleno, quedar más que satisfecho. Uno puede quedar lleno o quedar saciado. Saciado es: yo no quiero volver a comer por ahí en 2 días. Hay fiestas que son festines de comida, y dice uno: no, comí tanto que yo no quiero comer en 2 días. Se saciará sus labios. La muerte y la vida están en poder de ¿qué? Poder creativo o poder destructivo. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y el fruto tiene semilla, y la semilla tiene fruto, y el fruto tiene semilla, y la semilla tiene fruto. ¿Qué hay que hacer? Aprender a hablar. Tenemos que volver a la escuela de lingüística celestial, para poder hablar de nuestras cosas de una forma verdadera, no realista, verdadera. En la escritura, la palabra realidad se determina como aletheia. Y usted y yo vivimos en un mundo de realidad virtual, pero no queremos entrar a la realidad total, a la realidad absoluta, que es la aletheia de Dios, la posición donde Él nos plantó. La posición donde Él nos plantó. Si tenemos la palabra de Dios y está en nuestra boca, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque es que nosotros entendemos por fe, según Hebreos, haber sido creado lo que se ve de lo que no se ve. Y bien nos explicaron aquí cómo es el asunto. Este edificio que usted ve y todo esto bonito arriba y todo, está sostenido por algo. ¿Qué es ese algo? Los cimientos, lo que no se ve. Y entonces usted quiere que su vida sea sostenida por lo que se ve o por lo que no se ve. Si usted quiere que su vida sea sostenida por lo que se ve, es como tener su casa construida en la roca, en la arena. Se va a diluir. Pero si es por lo que no se ve, la palabra, si usted todavía no lo veo, pero lo voy a expresar. Recuerden, así es mi palabra, sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, es prosperada y alcanza el fin para el cual fue creada. Ahora, Lucas 8, 11. Lucas 8, 11. Notifíqueme ahí cuando lo tenga, cuando lo tengo, con un aigare, con un listo. 8, 11 y 12. Ok, ya voy por allá. I got it, así que vamos para adelante. Esta es pues la parábola. Está hablando de la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Podemos dejar eso sentado, ¿verdad? La semilla es la palabra de Dios. Todo esto que uno ve aquí es semilla. Todo, cuando usted tiene una Biblia en su mano, tiene un saco de semillas, ¿ok? Tiene un saco de semillas. Algunas de esas semillas
ya fueron plantadas, ya dieron su fruto. Otras tienen que ser plantadas y dar su fruto, porque tienen en sí mismo una información genética para que dé fruto. ¿Y en dónde tiene que dar fruto? Primero que todo en su cabecita. Primero que todo en su cabeza, en su mente. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. En Cristo ya todo eso dio fruto. Cuando usted y yo nos aprendemos a mover en la mente de Cristo, hemos superado cosas que muchísimos creyentes estarán a años luz de superar. Pero es importante que aprendamos a movernos ahí. Ahora, el versículo 12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Haga la distinción ahí. No crea en mentiras. Haga la distinción para que no crean y ¿qué? Se salven. ¿Usted es salvo o no es salvo? Ok, entonces usted ya no pertenece a ese grupo. ¿Lo vio? Usted ya no pertenece a ese grupo. Usted ya es salvo. En usted la semilla tiene que dar un fruto. Va a dar un fruto. Tiene que dar un fruto. Va a dar un fruto. No sé si alguien me está entendiendo. En usted la semilla tiene que dar un fruto. Va a dar un fruto porque usted ya es salvo. Si es que en verdad el Espíritu de Dios está dentro de usted, si es que en verdad usted es guiado por el Espíritu, si es que en verdad usted tiene al Señor como su Señor, porque muchos lo tienen solamente como su Salvador. Y cuando usted recibe a Cristo en su corazón como su Salvador, su único y suficiente Salvador, pues resulta que lo ha hecho un mandadero. Usted viene aquí a hacerme los mandados. No, Cristo no viene a hacerle los mandados. Cristo viene a salvarle. Cristo viene a recuperar lo que en usted se había perdido. Y lo que se había perdido es señorío. Lo que se había perdido es gobierno. Lo que se había perdido era identidad. Eso es lo que vino Cristo a salvar. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Movernos como lo que somos, salvos. En usted ya nadie puede arrebatar la semilla, porque esto ya no pertenece para usted. Esto es parte de lo que tenemos que entender. Nuevo pacto. Él le está hablando, Jesús le está hablando a una multitud, entre los cuales hay muchos judíos que todavía no entendían todo este concepto, y por eso Él les dice, lo que vamos a ver la próxima semana es tremendo. Vamos a explicar muy bien de qué se trata esto, pero por ahora quiero dejarle con, usted ya no pertenece a ese grupo de me van a arrebatar la semilla. No, porque de lo contrario no serían salvos. ¿Lo había visto antes? Hay una imposibilidad de que un nacido de nuevo no dé fruto. Y por sus frutos los conoceréis. Es imposible que una persona que ha nacido de nuevo no dé fruto. ¿Por qué? Porque a la semilla ya no le puede ser arrebatada. Y la semilla tiene un potencial genético. ¿Cuál es el potencial genético de la semilla? Dar fruto. Dar fruto. ¿Sabe que encontraron unos arqueólogos una tumba y a uno de las momias que estaban allí en las tumbas con unas semillas en la mano? Sacaron de allí la semilla y la pusieron en estudio y la sembraron. La semilla dio fruto. Después de tanto tiempo, la semilla no perece. La semilla, por eso mi palabra va y no vuelve vacía, sino que es prosperada y alcanza el fin para el cual fue creada. Es poderoso. Esto es poderoso. Entonces quiero dejarlo con eso. Es imposible que un nacido nuevo no dé fruto. Pero vamos a tener un problema. Miren 1 Pedro 1:23, para que de nuevo estemos apegaditos a lo que dice la Escritura, no lo que dice el pastor solamente, ¿verdad? Yo vengo aquí con el mensaje claro, pero es importante que le remarque que no es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Permanece para siempre. O sea, notifíquese. Si usted ha nacido de nuevo, la palabra de Dios vive, está activa y permanece en usted para siempre. Alguien que se meta aquí en el servicio, alguien que entienda, alguien que pueda encontrar la riqueza que tiene esto que estamos hablando. El problema, amados, y este es un grave problema de muchas personas en la religión, es que confunden frutos con dones. No confunda los frutos con los dones.
Son dos cosas completamente distintas. ¿Qué es un don? Don es regalo. ¿Okay? Regalo. Los dones del Espíritu Santo son un ¿qué? Regalo del Espíritu Santo. ¿A quién se lo da? A quien Él quiera. La Biblia dice bien claramente que Él se lo da. Él reparte a quien Él quiere. A quien Él quiere. Usted no necesita ser santo, ni siquiera salvo, para recibir un don del Espíritu Santo. Él lo va a usar a usted como quiera. Él es soberano y Él le da el regalo a quien quiere. Punto. Por eso que a usted lo juzguen porque hablan lenguas o no hablan lenguas, está mandado a recoger. Es un fruto del Espíritu Santo y Él lo da a quien quiere. Yo estuve en congregaciones donde se decía de pie todos, ahora todos hablan en lenguas. O sea que el pastor es el Espíritu Santo, ¿o cómo es la cosa? Todos hablan en lenguas y desconocen que ahí se dice, hey, y en la congregación uno habla en lenguas y el resto calle. Pero de esa manera estamos tan engañados que todo el mundo habla, y eso se vuelve un merequetengue que eso, y todo el mundo, y aún el que no habla lenguas, que no tiene el don, que no se le fue regalado todavía, empieza a decir, claro, y eso es puro, exacto, eso es puro imitación. Pero los dones del Espíritu, ¿verdad? Como Él quiere y a quien quiere. Y de acuerdo con su propósito, no con mi propósito. Es de acuerdo a su propósito. Entonces, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Profecía, servicio, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, don de milagros, etc. De hecho, hay quien dice que son 7, otro que dice que son 9 y otro que son 12, porque hay abundante escritura, no es el tema de hoy, pero hay abundante escritura que ratifica a unos y a otros. Pero los frutos son otra cosa. Los frutos son otra cosa. Las personas dicen, ven a alguien moverse en don de profecía y dicen, wow, ese hombre debe tener una conexión con Dios impresionante. No, Dios lo está usando como Él quiere. Puede ser que no sea la perfección espiritual, pero Dios le plació usarlo ese día y lo usó. O sea que el don no me habla de la calidad moral ni espiritual de una persona. No la define ni como santo ni como nada. La define como un instrumento del Espíritu Santo y es todo. Pero el fruto es otra cosa. Porque usted no puede dar de lo que no tiene. Entonces el fruto sí es otra cosa. El fruto me habla de una comunión, de una intimidad, de una permanencia. Recuerde lo que acaba de leer en 1 Pedro 1:23. Dice, permanece en Él. Entonces el fruto me habla de una permanencia en el Señor, de una identidad, de un deseo vivo de conocerle aún más, de haber entendido fruto según su género, semilla según su género, de haber entendido a imagen y semejanza los creó, de tener eso clarito. Ahí está. Entonces, para que hablemos de los frutos, vaya a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Y aquí estamos. ¿Qué dice allí? Más el fruto del Espíritu, no mío. Ojo, hay personas que se piensan, dice que el fruto lo podemos obtener. No, usted no puede obtener el fruto de ninguna manera. Es del Espíritu. Eso es así de simple. Mansedumbre, templanza. Perdón, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí muere la ley. Yo le voy a hacer una invitación y a la vez un reto. Aprenda los frutos del Espíritu. Conózcalos de memoria, eso sí, memorícelos. Y pregúntese día a día, ¿cuánto de eso está en mí? Y si usted es hijo de Dios, ¿cuál será la respuesta? Todas. Pero luego viene el carácter de responsabilidad. Pero es que los frutos me hablan de carácter. El fruto del Espíritu me habla de carácter. Entonces ahora con responsabilidad diga, ¿y cuánto de eso estoy manifestando? ¿Cuánto de eso estoy manifestando? ¿Hay en tus actos amor? ¿Hay en tus actos gozo? Recuerden que el gozo es ¿qué? ¿Igual a qué? Multiplicación. Por eso lo pone allí. Y es que una persona que no multiplique, pues es que no tiene gozo en sí misma. ¿Sabe qué? Hay a quien se le dice, ahora vamos a hacer algo que queremos hacer y que nos gusta mucho y todo lo demás y vamos a diezmar. Y ahí van refunfuñando, otra vez, de no haber venido.
¿Hay gozo? No hay gozo. Luego no hay multiplicación. Y luego le dice uno, ve y habla vienen con una situación de parejas o lo que sea. Ve y habla con tu esposa, reconcíliate con ella, busca la paz con ella. El pastor no me entiende a mí, esa fiera que en la casa. Ella habla solamente con ella. Muestra el fruto del Espíritu en ti. Pero hazlo con gozo. Sin sufrimiento, sin dolor, sin amargura. Dale, habla con ella. Siéntate a resolver. Paciencia. ¿Qué hablamos de paciencia? ¿Qué hablamos de paciencia? No, pastor, como usted no la conoce, ¿qué paciencia? Usted me pide a mí que tenga paciencia, váyase a vivir 24 horas con ella. No. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿de qué se trata? Otra vez. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Contra eso no hay ¿qué? Ley. No hay ley. Estos frutos, mis amados, sí que definen a una persona. Sí que definen si está en Cristo o no está. Porque le recuerdo, es imposible que un nacido de nuevo no manifieste los frutos del Espíritu. Porque en él está la semilla y permanece para siempre. Entonces una semilla que permanece es una semilla que da fruto. Ahora, vamos a ponerle la cereza al pastel. ¿Cuándo usted sabe que ha dado fruto? Cuando viene la situación que lo reta para que el fruto se conozca. Cuando una persona llega a un árbol de naranjas a bajar naranjas, cuando está saciado, cuando está llenito, cuando no tiene nada de sed, o cuando va pasando por el camino y tiene esa sed tan terrible y ve un árbol de naranjas y dice, yo voy a bajar una naranjita de esas y me voy a disfrutar una de esas naranjas. ¿Verdad? El fruto es para que otros lo disfruten. Cuando tu esposa venga con una situación X, cuando tu esposo venga con una situación Y, ahí hay fruto, ahí hay la posibilidad de dar fruto. Cuando tu amigo, tu hermano venga con un montón de cosas, contrariado, ofuscado, X, Y, ahí es donde está la mayor oportunidad de dar fruto. Estamos en esta tierra, familia amada, para multiplicarnos. Somos incontenibles. ¿Por qué? Somos dadores incontenibles. ¿Por qué? Porque somos portadores de sus semillas. Incontenibles en todo, dadores incontenibles, por supuesto. Somos portadores de su semilla. Recuerde que ustedes, no, yo dijeron, es generoso, es abundante, es poderoso. Pero somos portadores de la semilla. Con esto acabo. Si vamos nosotros a pasar por esta tierra como seres espirituales, vamos a dar fruto. Vamos a mostrar de quién somos hijos. Tú como hijo de Dios eres multiplicador. Aprende a duplicarte primero. Aprende lo de la biología. Es un huevito que se parte en dos. Un huevito que se parte en dos. Es la primera etapa de la multiplicación. La primera etapa de la multiplicación es la duplicación. Y le dije que el tema de hoy tenía todo que ver con la escuela de liderazgo ministerial. Entonces, los líderes están convocados este sábado, primer sábado a las 6 de la tarde, para que empecemos ese estudio que va a ser muy, muy bueno, muy gratificante. Pero recuerden, no es simplemente para que nos llenemos la barriguita, para que nos saciemos de conocimiento y es todo, sino para que podamos empezar a enseñar a otros. Si este mensaje va a llegar a más personas, pasa por aquel que lo entiende. Porque el que no lo entiende, se queda con que, sí, yo lo entendí, pero no es capaz de explicarlo de vuelta. ¿Sabe qué es un líder? Es el que ha entendido lo que hay que hacer y sabe explicar lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Porque el líder es, ante todo, un ejemplo. Entonces, somos multiplicadores. Y como hijos de Dios, somos verdaderamente portadores de una gran semilla. Vamos a aprender a duplicarnos. Quiero gente capacitada para hablar de una manera correcta. Esto es lo que está buscando Dios. Que hablemos de una manera correcta. Que entendamos Proverbios 18, 21 y 22. Que el poder de la muerte está en nuestra lengua. Que nos vamos a saciar del fruto de nuestra lengua. Que debemos aprender a hablar. Vamos a pasar entonces de ser una congregación de personas que leen la Biblia a una congregación que se multiplica
mediante una Biblia activa. ¿Sí? Es que una cosa es leer la Biblia y otra cosa es tener la Biblia activa, ser una Biblia activa. Yo soy la Biblia activa. En la ciudad, en el trabajo, donde quiera que vaya, debo tener la Biblia activa. Yo soy la Biblia. La única Biblia que algunos leerán en la vida, se lo voy a mostrar yo. Por eso el apóstol Pablo dice que somos un libro abierto. Somos ese libro abierto. En cada miembro de esta congregación debe haber una Biblia activa. Y eso empieza por el liderazgo. ¿Y saben por qué? Porque el liderazgo es ante todo impartición. Recuerden que Él se fue y se impartió en nosotros. Biblia activa, Biblia activa, Biblia activa. Eso quiero que te conviertas. Un liderazgo activo en identidad, comprometido, dinámico, apropiado, generoso, enraizado, afirmado en su identidad de hijo, no en su identidad de creyente, sino en su identidad de hijo. Libre ya de pensamientos limitantes, libre de la palabra no puedo. Es que uno debería extirpar de su lenguaje la palabra no puedo, porque realmente todo se puede. Y capaz de creer que creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Capaz de llamar las cosas que no son como si fueran. Hay necesidad de llamar las cosas que no son como si fueran. Todo eso y más lo puede hacer Dios cuando hay un corazón dispuesto. Y el corazón dispuesto es el perfecto terreno, el corazón del Hijo, para sembrar una semilla y que esa semilla dé abundante fruto. Lo mejor del asunto es que hay un resultado para ese liderazgo. Hay un resultado para ese tipo de liderazgo. Porque al ser ejemplo, usted es impartición. Y al ser impartición, hay multiplicación. Entonces en su vida todo se va a multiplicar. Ya no creamos en la palabra de afuera que dice que las personas son imprescindibles. Tú no eres imprescindible. Tú eres un hijo de Dios. Tú no eres imprescindible. Cuando tú llegas a un ambiente, el ambiente es afectado de la manera poderosa en que afectan los ambientes los hijos de Dios. Tú te has hecho imprescindible. Imprescindible. O sea, todos van a tener que contar contigo, porque tú invades el ambiente con tu naturaleza. Fructificad y multiplicados. Fructificad y multiplicados. Ese es el lema, pero recuerden, para eso debe haber gozo en todo lo que hacemos. Vamos a venir a la congregación con gozo. Vamos a perdonar con gozo. Vamos a obrar en todo, vamos a ministrar la palabra con gozo. Vamos a ir a trabajar con gozo. Todo lo que hagamos, hagámoslo con gozo. Vives en pareja, gózate tu pareja. Aún no llega, gózate tú solo, porque va a llegar tu pareja. Gózate. A ver, Alex, ¿cómo es? Ya se fue Alex. Eso. Listo. Familia, este es el mensaje de hoy. La próxima semana usted no se lo quiere perder. Va a ser la continuación de este mensaje. Y la próxima semana vamos a estar trabajando sobre la semilla, la parábola del sembrador, que es tan importante. Pero vamos a ponernos de pie y vamos a orar llenos de gozo. Despedimos hoy con mucho gozo a los que están con nosotros en Facebook. Vamos a hacer la oración aquí interna para la casa. Les damos gracias por estar ahí. Les decimos, son bienvenidos la próxima semana.